Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hoy comenzamos una serie totalmente nueva y una palabra que es inusual en nuestro idioma es más bien una transliteración de algo que es popular en inglés y es la palabra cosmovisión. Suena un poco científico, pero no es nada por el estilo, al contrario, es más filosófico. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 12, versículo 2, donde vamos a basar este estudio. Y dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo quiero hacer una pregunta ahora para tratar de demostrar algo. Y si ustedes han aceptado a Cristo, han sido bautizados y esta es su iglesia, levanten la mano. Amén. Están todos equivocados. Yo quiero demostrar lo sutil que es Satanás. Ustedes son salvos y están convencidos. Han sido bautizados, están convencidos, eso sucedió, pero esta no es su iglesia. Ustedes son la iglesia. La iglesia es de Dios. Pero Satanás nos envuelve, nos agarra, es muy vivo, es mucho más pícaro que nosotros. Y nos agarra de esta manera. Nos hace ver las cosas del punto de vista de cuando éramos del mundo. El objetivo de estas lecciones va a ser demostrar cómo el mundo ve las cosas y cómo nosotros tenemos que ver las cosas. Porque son cosas muy distintas. Ahora, estudiando para esto, rebusqué en varios libros y me di cuenta de algo que no me había dado cuenta antes. Que el punto de vista de este país, de esta cultura, es distinto al punto de vista de América Latina. Entonces la perspectiva es dictada muchas veces por la cultura, a veces por la religión, a veces por la economía, otras veces por la política. Y todo lo que nosotros vemos y pensamos va a través de ese filtro. Cómo nos criamos, quién nos crió, dónde nos criamos y qué pensamos. Pero la Biblia dice que tenemos que dejar todo atrás. En Romanos 12:1 nos dice que debemos ser un sacrificio vivo. El versículo 2 aclara: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y la Biblia habla repetidas veces que ya lo viejo pasó. Tenemos que empezar a ver las cosas desde un punto de vista completamente nuevo. Yo quiero compartir algo para demostrar otra vez el punto de vista con el cual todos vemos las cosas. Todos tenemos esto de que en nuestros países, en cada región inclusive, vemos las cosas de distintas maneras. Mi hermano me dijo, me mostró esto, me lo mandó en una nota. Salió en el periódico en Argentina, el jueves pasado, que el gobierno de Argentina había, quiero leerlo porque no me va a salir igual si no lo leo. Sí, Argentina retira la nacionalidad, acá está,
la nacionalidad a un ciudadano por ser demasiado humilde. El gobierno argentino lo ha deportado a Perú por ser demasiado humilde para ser argentino. Entonces él lo manda para Perú. Todos tenemos eso es mentira, es un chiste argentino. Los argentinos se burlan de sí mismos, ¿ok? Pero es una idea que nuestra cultura tiene. Es una idea preconcebida que está dentro de nosotros. Por ejemplo, ¿ustedes saben lo que es el ego? El ego es ese pequeño argentino que todos tenemos dentro. Más que todo argentino. Ahora, si ustedes fueran de Argentina, entenderían que nadie le hace más burla a los argentinos que los argentinos. Nadie, o sea, es parte de su cultura que se ríen de sí mismos. Pero si uno lo ve de afuera, es muy distinto. Entonces, queremos comenzar con esta serie tratando de ver cómo el punto de vista bíblico difiere de todos nuestros puntos de vista. Porque si yo menciono algo de política, va a haber 20 opiniones. Y me voy. Si yo voy a decir algo económico, va a haber opiniones de todas clases. Pero a ninguno nos corresponde nuestra opinión, sino lo que nos enseña la Biblia. Tenemos que empezar a renovar nuestra mente. Bueno, como introducción queremos definir las cosas. Es importante saber de qué estamos hablando. Una definición para esta palabra, cosmovisión, se refiere a una concepción general del mundo desde una perspectiva determinada, cualquiera que sea. Entonces, queremos hablar lógicamente de una cosmovisión bíblica. En este caso sería entonces una concepción comprensiva del mundo desde la perspectiva bíblica. ¿Qué dice la Biblia? Nuestra palabra siempre tiene que ser el filtro por el cual vemos las cosas. Tendría que ser como nuestros lentes, que sin esto vemos las cosas como el diablo quiere, con esto vemos las cosas como Dios quiere. C, la cosmovisión individual. El número uno, la cosmovisión de un individuo es su concepto global. Cómo uno ve al mundo, quiénes son los malos, quiénes son los buenos, quiénes son los ricos, los pobres, quiénes son los afortunados. Todo eso desde nuestra niñez a través de los medios de difusión, nuestros padres, nuestros tíos, etc., nos van formando. Y yo no sé si sabían esto, pero antes de los 5 años, todos los niños ya tienen sus ideas de lo que es bueno, malo, ya establecido. Por eso es sumamente importante la función de una madre, criando a los hijos y enseñándoles. No hacemos eso. La Biblia dice, y establecer así una base. Número 2, es su manera de entender la realidad. La cosmovisión que alguien tenga es la base para la toma de decisiones diarias. Por lo tanto, resulta extremadamente importante. Por ejemplo, llegado noviembre del año que viene, vamos a votar. Y cuando uno vota según su cosmovisión del mundo. ¿Por qué hay tantos problemas ahora con el socialismo? ¿Por qué es tan popular? Por la cosmovisión que reciben en los centros de educación. Los están endoctrinando y vamos a verlo.
Por ejemplo, vamos a decir que tengo una manzana acá y hay personas que me rodean y vamos a decir, el primero es un científico. Bueno, el científico ve la manzana y lo categoriza y lo pesa, lo describe, pone sus tamaños y pone todo en un archivo en una computadora. Esto es una manzana. Le hace pruebas químicas, le hace exámenes, lo define como fruta. Ahora, si esa misma manzana, uno de otro punto de vista, como un comerciante, el comerciante dice, bueno, eso lo voy a añadir a mi inventario, una manzana, porque tiene intenciones de vender la manzana. Sin embargo, si es un artista dice, qué lindo color tiene, cómo brilla, mira la luz, cómo refleja, está bien pulida y bien brillosa y la voy a pintar, no, mejor la dibujo. Y tiene una apreciación de cómo la luz le está cayendo, cómo los colores reflejan en el sol. Un artista es distinto. Ahora, si viene un niño y ve la manzana tan deliciosa, eso es mi almuerzo ahí, ¿no? Entonces depende del punto de vista de uno. ¿Qué dice el argentino? El argentino es mía. Yo pensé que Número era un 3. Cada cosmovisión cristiana o no cristiana incluye al menos 3 preguntas. Por lo menos 3. Ahora, los filósofos y los sociólogos, los psicólogos siempre nos han dicho cientos de años que todo ser humano quiere saber quién soy, de dónde vine y para qué estoy aquí. Ahora, la cosmovisión comienza con eso. Porque comienza con lo primero, de dónde venimos. Quiere establecer el origen de las cosas, pues B minúscula. Lo segundo es que, ¿qué pasa con el mundo? ¿Qué le sucede al mundo? ¿Cuál es el mal de este mundo? ¿Por qué no funcionan las cosas? Y 3, lógico, ¿cómo podemos o puedo arreglarlo? ¿Cuál es mi función en esta vida para arreglar el problema que tiene el mundo? En la actualidad, la cosmovisión más común, vamos a hablar de esto en detalle en otras lecciones, pero por ahora, simplemente para dar una introducción, quiero dar un ejemplo de una cosmovisión, la más popular en el momento, que es el naturalismo. El naturalismo dice que no hay cosas sobrenaturales, que todo lo que ocurre y siempre ocurrió es en base a lo físico, la materia. Ellos dicen que elementos estaban paseándose por el espacio y chocaron y hubo una explosión y de repente hubo algún tipo de electromagnetismo que produjo la vida. Claro, nada de eso es posible porque se contradicen ellos mismos. Hay solamente 92 elementos en la tabla y ninguno de esos existía. Uno puede decir de dónde vienen los elementos para que choquen. Y 2, que el espacio es un vacío. Y eso que vemos explosiones en el espacio, eso ocurre en las películas. Porque no hay oxígeno. Entonces no puede haber explosión, no puede haber fuego. Entonces eso no puede ocurrir. En todo caso, la explosión fue cuando Dios dice, sea así, ¡boom!, fue. Pero ellos mismos se contradicen, es imposible. De todas maneras, el naturalismo se basa en que hay una explicación natural para todo. Aunque ellos mismos se contradicen, porque no hay una explicación natural para su forma de pensar. No hay una base científica ni comprobación para el naturalismo. De todas maneras, eso es lo que ellos creen.
Por ejemplo, no creen en fantasmas, no creen en Dios. Los ateos son naturalistas. Los evolucionistas son naturalistas. ¿Se dan cuenta más o menos cómo es la ideología, no? Ok, nada sobrenatural. No hay ovnis, no hay extraterrestres, no hay Dios, no hay ángeles, no hay oración. Todos nosotros somos locos. En la actualidad, en la actualidad la cosmovisión es la más común y el naturalismo responde a esas tres preguntas que hicimos de esta manera. Primero de todo, ¿de dónde venimos? O sea, ¿para qué estoy acá? Dice, somos un producto o el producto de una serie de circunstancias impersonales de la naturaleza, sin ningún propósito real. O sea, es pura casualidad que se juntaron los elementos en el espacio enorme como es, se juntaron partículas, explotaron, se formó un barro y de ahí salió el primer pez y decidió crecer piernas y salió, o sea, es ridículo de que de ahí salimos los seres humanos. Pero eso es lo que creen. O sea que es casualidad, no hay un propósito para tu vida, no hay un propósito para la vida de nadie. Uno se la inventa y nada más. Entonces somos un producto de nada y no estamos aquí para nada. ¿Ve qué le sucede al mundo? Bueno, el problema es que no respetamos a la naturaleza como deberíamos. Y sé que han escuchado eso. No cortes el árbol, porque la ciudad lo prohíbe. ¿Cuánto te cobran si cortas un árbol en tu propia propiedad? Estás molestando tu casa, estás arruinando los cimientos, las raíces, qué sé yo. No puedes cortar el árbol porque el árbol es sagrado. Ahora eso es ridículo también. Y todo el mundo que trata de vender árboles de Navidad sabe que ellos plantan más árboles de Navidad de lo que necesitamos en los próximos 10 años. Ellos tienen arbolitos chiquititos así, así, así para todas las épocas. ¿Por qué? Porque si venden todos los árboles un año y no plantan, no tienen para el año siguiente. Y todas las compañías de papel, si no plantan árboles, no habría papel. Es ridículo lo que dicen de que cuidado, no botes papel, hay que reciclar. Es la tontería más grande que hay. Plásticos es otra cosa. Pero cuando se trata de árboles y adoran los árboles y adoran la naturaleza, es una tontería. Hay más árboles hoy en Estados Unidos de lo que había cuando llegaron los colonos primera vez a este país. Es comprobado. ¿Por qué? Porque es negocio plantar. Entonces, en la actualidad, la cosmovisión más común es el naturalismo, que en realidad no tiene mucho sentido. Podemos salvar al mundo a través de la ecología y la conservación. ¿Han escuchado eso? Hay que cuidar el Amazonas, que le corresponde a Brasil, no a nosotros, pero hay que ir para allá y hay que... mi hijo fue en viaje misionero con su iglesia hace varios años atrás, 2 viajes creo que hizo, al Amazonas, a tribus que nunca habían visto al hombre blanco, no tenían electricidad, nada, para bañar a sus hijos los tiraban arriba con los cocodrilos y los sacaban, se los prometo, él sacó fotos. Y allá no dejaban que los indígenas mataran a los cocodrilos porque era parte del mundo ecológico. Entonces, ¿qué pasaba? Los cocodrilos venían y se comían a las gallinas y los indígenas se morían de hambre porque no tenían
A veces se comían las gallinas, a los chanchos, a las vacas, se comían de todo a la noche. Porque no podían matarlos. Era contra la ley. Entonces tenemos una ideología que está en Romanos 1. O sea, esto no comenzó ahora. El hombre siempre fue igual. El ser humano siempre fue pecador. Y el ser humano siempre tuvo este punto de vista naturalista en que en Romanos 1 dice, prefirieron adorar a la creación que al Creador. Y pónganse a pensar en todas las épocas, ¿a quiénes adoraban los incas? Al Inti Raymi. ¿Y por qué hacían sus fortalezas y sus lugares sagrados en la cima de las montañas? Para estar más cerca al sol, a quien adoraban. O sea, los egipcios, bueno, podemos ir a través de las épocas y examinarlos a todos. Los egipcios eran panteístas, tenían dioses desde el Nilo hasta los gatos. Todo era un dios. Y el dios más sagrado era el faraón. O sea, tenemos ejemplos de este naturalismo desde siempre. Cómo prefieren la naturaleza que ven y no a Dios porque no lo ven. No quieren ejercitar su fe. Y sin fe, dice Hebreos, es imposible agradar a Dios. Entonces, tenemos que ver también que a través del naturalismo salen ramificaciones que afectan a nuestra sociedad. Por ejemplo, A minúscula. Voy a dar unos ejemplos acá, pero los vamos a tratar en detalle en otras clases. Ahora por encima. Una moral relativista. ¿Qué significa eso? Bueno, gracias por preguntar. Una moral relativista es una moral que dice, bueno, lo que está bien para ti, no, para mí no es lo mismo. Tu verdad no es mi verdad. Entonces, lo que te conviene es tu verdad, lo que me conviene es mi verdad. Entonces, la verdad es relativa. Pero como he enseñado 40.000 veces, la verdad es absoluta. No puede diferir. Es imposible porque si no, no es verdad. Yo estaba hablando con amigos, tuve el privilegio de cenar con una pareja musulmana. Y estábamos hablando de las diferencias. Y ellos dicen, pero respetamos a Jesús, creemos en Jesús. Yo le dije, no crees en Jesús. Crees en tu versión de Jesús. Pero en realidad crees que Jesús es mentiroso. No, ¿cómo vas a decir? Que Jesús es un profeta. Le dije, no. Jesús no es un buen hombre, no es un buen maestro, no es un buen profeta. Jesús es el Hijo de Dios, es el camino y no hay otro. Él lo dice. Porque o es verdad lo que dice, o es un mentiroso. Porque no puede ser un buen hombre y mentiroso. Si Jesús mismo dice, yo soy, no puedes decir, mi interpretación de Jesús es esta. Por ejemplo, si un hombre se lanza desde un rascacielos en Nueva York y otro hombre se lanza al mismo tiempo de un rascacielos en Shanghai, China, ¿qué pasa? Los dos Lo mueren. mismo. Los dos caen exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la verdad es la ley De la gravedad. de la gravedad. Y es absoluta porque es una verdad. A mí no me importa quién sea, si se lanzan, caen. Porque es verdad. Entonces no puede haber una ley de gravedad para Rusia y una ley de gravedad para New York. Imposible. Hay una verdad. Y Jesús dice,
Yo soy la verdad. Entonces no puede haber otro. No nos da lugar a que interpretemos, bueno, fue un buen hombre. No. Jesús dice, ¿por qué me dice buen hombre? Si no hay nadie bueno sino Dios. Romanos 3 nos enfatiza, no hay justo ni aun uno fuera de Cristo, porque es Dios. Entonces, esa moral relativista que a cada cual le conviene hacer su verdad es una falsedad. El existencialismo. C, el pragmatismo. Y D, filosofías utópicas. Esa me tengo que detener ahí. Yo sé, voy a perder tiempo, pero yo quiero... Saben que las filosofías humanas buscan el socialismo, el comunismo, el humanismo, el naturalismo. Todas ellas buscan una utopía aquí en la tierra. El socialismo dice que si todos fuéramos iguales, sería perfecto el mundo. ¿No dice así? Sí. El comunismo igual. Que si todos fuéramos iguales. Eso no es lo que quieren decir. Pero dice, si yo estuviera al mando, yo fuera rico y todos ustedes pobres, eso es lo que quieren decir. Eso es lo que quiere decir. Pero no lo pueden decir. Ellos dicen si todos fuéramos iguales. Pero en vez de alzar el nivel, la economía la bajan para que todo el mundo esté destruido y con hambre. No hay ningún misterio, pero la cosmovisión del ser humano al negar a Dios es que yo puedo, nosotros podemos. Y por eso se vuelcan a una filosofía errónea. Claro, porque son una peste. Porque niegan primero a Dios. Cuando uno niega a Dios, es capaz de cualquier barbaridad. Número 3, la cosmovisión cristiana. Responde a estas preguntas bíblicamente. Lógico. Entonces, ¿de dónde venimos? La cosmovisión cristiana dice que somos una creación de Dios, designados para gobernar al mundo y tener compañerismo con Él. Y aquí vamos a ver nuestros primeros versículos. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Y por favor alguien busque de paso capítulo 2, 15. Vamos a leer ambos. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, a las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. O sea, no solo Dios lo creó, ¿qué fue lo primero que Dios hizo? Le dio un empleo. Yo no quiero que esté todo el día así. Tú no eres jefe de nadie, eres el único hombre sobre la faz de la tierra. Trabaja, mijo. Entonces, ¿sabes qué? Yo te hice vivir, trabaja. Esa es nuestra función. Tenemos propósito y tenemos origen. Dios es la fuente de todo. Ok, B, pecamos contra Dios y sujetamos a todo el mundo a la maldición. Génesis 3:6. Todo el capítulo 3, pero no lo voy a leer, el 6 nomás. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos,
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y todo el capítulo 3 da el paso de cómo Satanás empieza sutilmente a engañar. El versículo 6 es testimonio de cómo la mujer estaba totalmente engañada. Si ustedes comparan el 6 con el 1, se dan cuenta, el 1 ella estaba muy clara. Ella cuando vino Satanás y le dice, ¿con qué Dios te dijo? Ella dice, no. Dios dijo esto. Estaba bien. Ella lo corrigió. Entonces Satanás fue paso a paso hasta que en el 6 la confundió, la convenció. Y nosotros hemos traído sobre el mundo una maldición que hasta ahora es por nuestro pecado. Y digamos, bueno, en realidad es por Adán y Eva. No, somos igual, o peor. Porque nosotros hacemos lo que nos da la gana, igual que Eva. Sí, yo sé que Dios, pero me gusta. Nadie se va a enterar. Nadie se va a lastimar. ¿Cierto? Sí. Así somos. Entonces, sé, Dios mismo ha redimido al mundo a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Génesis 3:15 y Lucas 19:10. Ahora vuelvo a eso. No, vamos a hacer la pausa ahí, entro a otro tema. Vamos a leer Génesis 3:15. Y si no ¿han encontrado Lucas 19:10? Ok, no me tires cosas. No te pongas bravo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Génesis 3:15. Sí. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, el otro día me hicieron la pregunta. Bueno, si tú dices que todos vienen a Dios a través de Jesús, ¿qué pasa con los millones que vinieron antes de Jesús? Que como no entiendo, no pasa nada, pasa exactamente lo mismo. Apenas Adán y Eva pecaron, Dios vino y se hicieron mal. Ahora se van a tener que ir del huerto. Su castigo es este, y su salvación es esta. Versículo 3:15. Desde Génesis 3, cuando pecaron, hasta que Jesús vino, Dios les dice repetidas veces, de distintas maneras, tienen que hacer esto. Bueno, borrón, cuenta nueva. Ahora tienen que hacer esto. No pudieron, borrón, cuenta nueva. Ahora tienen que hacer esto. ¿Saben qué? Ustedes no pueden. Yo voy a mandar a mi hijo. Entonces, debido a que todavía no había venido Jesús, ellos tenían que poner su fe en quién vendría. Y nosotros tenemos que poner nuestra fe en quién vino. Pero la fe es la misma. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es por obras, para que nadie se gloríe. No, y la fe es un don de Dios, o sea, ni siquiera es tuya. Dios te da todo. Alguien una vez dijo que de ti no fue requerido absolutamente nada para la salvación, con la excepción quizá de tu pecado que la hizo necesaria. Tú no hiciste nada para tu salvación, ni puedes hacer nada para mantenerla. El problema está en que no hacemos pecados y eso determina que somos pecadores. Porque alguno podría decir, mira, yo soy bueno. No ese es el problema. El problema es que
somos pecadores y debido a eso pecamos. Es que es nuestra naturaleza, no es lo que hagas. Es que, bueno, yo no violé a nadie, yo nunca robé un banco, yo nunca maté a nadie. Eres igual. Somos idénticos. El peor, el menor, no interesa. A Dios no le interesa la gravedad, el tipo o el género de tu pecado. Le interesa que no eres perfecto. Si tú no eres perfecto, tienes que buscar la religión que te haga perfecto para ir al cielo. Porque en el cielo no hay personas un poco buenas, más buenas, muy buenas. Ninguna persona buena está en el cielo. No hay ninguna persona que ha llegado al cielo sin ser perfecto. Y eso solamente lo pudieron hacer a través de el único que es perfecto, Jesucristo. Sin Él no hay camino al cielo. Por último, y un día restaurará su creación al estado perfecto. ¿No es eso lo que buscamos? Un día Él va a decir, borrón, cuenta nueva, otra vez la perfección. Veamos eso, Isaías 65, 17 al 25. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria. Perdón. Lo vimos. Ni más vendrá al pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allá niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Si escucharon algunas frases que parecen conocidas, es probablemente porque se acuerdan de Apocalipsis y el estudio que hicimos, porque son muy parecidas a lo que el apóstol Juan escribió en Apocalipsis, que era el cumplimiento de lo que el profeta dijo. Y así va a ser en el cielo. Él hará perfección de lo que el hombre hizo pecado. La cosmovisión cristiana entonces nos lleva a creer en una moral única y absoluta, en milagros, en la dignidad humana y en la posibilidad de redención. Conclusión. Número 1, es importante recordar que una cosmovisión es general. Ello afecta cada área de la vida, desde el dinero hasta la moral, desde la política hasta el arte. Yo no les puedo decir cuánta gente me ha dicho, ¿y por quién debo votar? Bueno, no es tan difícil, no es complicado. Sí, es que hay tantas cosas, tantos discursos, yo me confundo. No es complicado. Tienes que fijarte en la Biblia, no en las personas. Ellos son un montón de pecadores, igual, todos. No importa el partido, ni la ideología, ni nada, son todos pecadores, pero tú tienes que basarte en la Biblia y lo vamos a ver. No es complicado. Número 2, el verdadero cristianismo es más que una serie de ideas utilizadas en la iglesia.
O sea, tenemos la mala costumbre de decir acá que Dios te bendiga, que voy a estar orando por ti, cantamos las canciones y de lunes a sábado. Bien, gracias. El cristianismo, como se enseña en la Biblia, es en sí mismo una cosmovisión. Es una manera de ver al mundo. Número 4, la Biblia nunca distingue entre una vida religiosa y una secular. La vida cristiana es la única vida que existe. Nosotros tenemos esa tendencia de decir, cuando estamos en la iglesia, o vemos gente de la iglesia en el restaurante, en el mall, lo que sea, la aureola. Y hablamos de otra forma. Nos comportamos de otra forma. Decimos hermanos mucho. Pero apenas se van, es que tenemos amigos que no son de la iglesia y con ellos hablamos de otra manera. No debería ser así. La Biblia únicamente habla de una vida con Cristo. Debemos renovar nuestra mente. Finalmente, Jesús dijo, número 5, yo soy el camino, la verdad y la vida, ustedes lo saben, Juan 14:6. Jesús entonces es nuestra cosmovisión. Los quiero dejar con algo que escuché en las noticias esta mañana. Y un político estaba furiosa porque cierto estado había pasado una ley que, según ella, infringía los derechos de la mujer sobre su propio cuerpo. Entonces ella decía, pero es una barbaridad, ella estaba furiosa. Es discriminación, y eso fue lo más suave que dijo. Dice, la mujer tiene el derecho de hacer lo que le da la gana. Y hay un candidato a la presidencia que dijo exactamente lo mismo. La mejor persona para determinar el destino de ese bebé es la madre. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que no es la madre, ni el padre, ni el gobierno, ni el médico, es Dios. Punto, se acabó. Uy, pero ¿qué pasa en casos de que fue violada? Es una tragedia. Es malo. Deberían meter al hombre en el fondo del mar para mí. O sea, yo no tengo ningún tipo de... cualquier persona que se aprovecha de otra indefensa, para mí no tiene defensa. Pero la mujer no es la única víctima. Entonces, a ver, debido al crimen de uno, ¿vamos a culpar al único inocente en todo esto? Entonces, saben que si un hombre viene y asesina a una mujer embarazada, lo meten en la prisión por doble asesinato. Pero ella tiene el derecho de asesinar a otro, porque no es su cuerpo queda intacto, el cuerpo que está dentro es otra cosa. Es una tragedia, está mal, yo sé, pero ¿por qué tiene que pagar el inocente y no el culpable? ¿Saben qué cambió mi punto de vista? ¿Qué solidificó mi punto de vista? Es que yo fui al colegio, a la universidad, con un muchacho que tenía toda la fisonomía de afroamericano, de pie a cabeza. Pero era blanco, más blanco que yo, más rubio que yo.
pero todo el pelo como que fuera afroamericano, toda la fisonomía parecía pintado. Y la historia es que su mamá es rubia y fue violada por un hombre negro. Y nosotros no lo conocíamos, no sabíamos cómo tratarlo, hasta que un día lo eligieron a él para traer el devocional ante todos y nos sentamos a escucharlo y él dio su testimonio. No podíamos aguantar el llanto. Porque él habló de la fortaleza de su madre de darle vida igual, porque él no tenía culpa. Dice, yo no le hice nada a mi mamá. Fue otro hombre que ahora está en la cárcel. Y ella me crió y ahora voy a ser pastor. Uno nunca sabe lo que Dios tiene en mente. No te adelantes en asesinar a una criatura inocente en nombre de tus derechos. Los derechos los tiene Dios porque Él da la vida. Nadie más. Y Romanos 8:28 nos garantiza que a pesar de todo lo que suceda, Dios lo usa para bien. Quiero cerrar con este versículo. Efesios 4:22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cambia tu forma de pensar, dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese es nuestro desafío para esta serie, ver las cosas como Dios las ve. Gracias, Padre, por esta oportunidad y gracias por tu dirección. Gracias más que nada por el cambio que hiciste en mi vida. Te pido que sigas obrando, que yo nunca voy a ser lo que debo ser, pero siempre te pido que por tu misericordia me permitas seguir creciendo para no ser lo que era. Te pido ahora que nos despidas en tu amor, en nombre de Cristo. Amén. Gracias, que Dios los bendiga. Amén.